Queriendo salir un poco del lodazal mediático colombiano que con escándalos, rumores y habladurías mantienen a la sociedad eclipsada del contexto mundial, Cero a la Izquierda propone un espacio donde se dé una mirada al plano internacional. No sea que el planeta explote y usted muera pensando que fue Petro o Uribe. Слава народу-победителю! С праздником вас! С днем Великой Победы! Ура! Bueno, muy buenas tardes allá, Francisco. Buenos días aquí, compañeros de Cero a la Izquierda. El día de hoy tenemos a Francisco Rojas. Francisco nos va a relatar un poco el caso de Venezuela en este programa que hemos venido realizando. Ya hemos tenido una sección sobre Argentina, una sección sobre Rusia. El día de hoy es el turno de Venezuela. Es un caso que nos corresponde analizar con bastante detenimiento, especialmente porque no solo es un país hermano, ¿cierto?, de Colombia, sino también porque sus conflictos, sus problemas sociales, de cierta manera también nos interesan por solamente el hecho de la solidaridad con nuestro hermano pueblo venezolano. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes, John. Buenas tardes, William. Buenas tardes, Wilfred. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Francisco, nosotros el día de hoy tenemos varias preguntas. De hecho, si uno pudiera decir muchísimas preguntas para tratar este caso, pero quisiéramos empezar de cierta manera como una especie de antecedente, ¿no? Grosso modo, en materia de política, lo que sucedió antes del chavismo. ¿Puede de pronto usted relatarnos esa Venezuela pre-chavismo? Sí, por supuesto. Y qué bueno que decidieron de alguna forma comenzar con esa pregunta, ¿no? Es muy adecuada para comenzar con la discusión, ¿no? Yo creo que de alguna manera el venezolano ha venido, digamos, en un proceso muy largo de decepción a lo largo de mucho tiempo. Venezuela es un país que ha sido dependiente de alguna forma del petróleo desde hace más de 100 años y ciertamente el petróleo, digamos, durante las primeras décadas trajo un desarrollo inmenso y de alguna manera mucho progreso en Venezuela. Pero como todas las cosas no son para siempre, el modelo en el cual Venezuela utilizaba el petróleo se fue agotando poco a poco y los venezolanos fueron creciendo en descontento, en angustia, en molestia por varias décadas, ¿no? Podemos decir desde 1960, 1970 hasta principios del año, a principios de los 90, los 2000. Y bueno, eso básicamente es el contexto en el cual luego este fenómeno político que conocemos como el chavismo apareció en medio de un gran descontento. La gente básicamente venía de tener los salarios en los años 60 y 70 comparables con los países más desarrollados del mundo, a salarios, por ejemplo, que aún eran los mejores de América Latina, pero que aún así eran solamente una fracción de lo que eran en el pasado. Entonces, a mí me gusta siempre decir y pensar, Venezuela ciertamente, por ejemplo, en 1999, aún era un muy buen país, pero el proceso enfrentó Venezuela un proceso de deterioro muy grande por varias décadas. Y ese es el contexto político, social y económico en el cual el chavismo aparece. Ese contexto, podríamos nosotros decir, está marcado por algunos problemas sociales. Quizá uno podría decir la pobreza, la desigualdad. Son factores que inciden, en su punto de vista, que inciden para que el chavismo triunfe y, digamos, empiece esta nueva etapa en Venezuela. Por supuesto, por supuesto. La pobreza, de alguna forma, como decía, ¿no? La pobreza siempre es relativa, ¿no? No es algo que uno pueda decir de forma absoluta. Los venezolanos ciertamente se hicieron, si comparamos desde los años 60 hasta principios de los 90, los venezolanos se empobrecieron
de una forma acentuada, ¿no? Pero si tú me preguntas, qué tan grave, qué tan fuerte era esa pobreza? Yo recuerdo, yo viví los 90, yo nací en el 87 y yo viví los años 90 y, por ejemplo, al venezolano no le hacía falta nada. El venezolano tenía, la mayoría tenía servicios públicos de un nivel aceptable, teníamos educación, teníamos salud, a niveles que tal vez no eran los de antes, pero aún así eran bastante buenos. Pero por supuesto, a mí me gusta siempre decir esta palabra, perspectiva. Todo está en la perspectiva. La pobreza se incrementó, sí, mucho, pero esa pobreza por lo menos en el 99, le alcanzaba al venezolano para decir que aún tenía el mayor ingreso per cápita de América Latina, en el 99. Perspectiva. Yo quisiera preguntarle a Francisco, en ese periodo del que él nos habla, la clase política venezolana que estaba a cargo del país, ¿qué tipo de clase política era? ¿Es la misma que ve uno hoy día todavía de pronto luchando por esas mismas figuras, esas mismas casas políticas o...? Buena pregunta. ¿Cuál era la clase? ¿Quiénes eran los políticos de esa época? Esa pregunta es muy buena porque, por ejemplo, en Venezuela habían dos grandes partidos políticos en esa época. Había un partido que se llamaba Acción Democrática, que era el principal y era lo que pudiéramos llamar como el partido de los trabajadores, de alguna manera. La bandera con la que ese partido político llega al poder en los años 50 y 60 es enalborando la bandera de los trabajadores. Y el otro gran partido que se llamaba COPEI, o que se llama, aún existe, era un partido social cristiano. Es decir, un partido que de alguna manera tenía digamos, en su concepción los problemas sociales como algo fundamental, ¿no? Estos partidos políticos tenían una concepción social, ¿no? Pero, por supuesto, el venezolano de la época, y yo creo que eso no se puede negar, obviamente había corrupción, había mal manejo del Estado también, había mucho paternalismo. Por ejemplo, esos partidos políticos crearon un Estado, el Estado venezolano, porque lo hicieron, en el cual la gente, todos de alguna manera u otra dependían del gobierno, dependían de lo que el Estado hacía, ¿no? Por ejemplo, privilegiaban, claro, a ciertos grupos sociales sobre otros, y en la medida que Venezuela se fue de alguna forma empobreciendo, porque pasó por ese proceso de rico a pobre, el descontento creció y bueno, ahí está. Yo diría que esos grupos políticos de alguna manera fueron muy responsables, de alguna forma, ¿no? Crearon un Estado, eso no viene en Venezuela, eso no viene con el chavismo. Estos grupos políticos crearon por 40 años un sistema político en el cual a la gente le encantaba depender de su gobierno a extremos y crearon una concepción, una cultura política en la cual el Estado es responsable de responderme a mí por todo. Estoy hablando por todo: vivienda, salud, educación, por ejemplo, la comida. Y eso fue por 40 años, ¿no? Entonces, esos partidos políticos y esos grupos políticos no lo hicieron, definitivamente no lo hicieron bien. ¿Y por qué la gente creía eso? ¿Por qué esa cultura se impregnó en el venezolano? Bueno, el Estado venezolano era rico. El gobierno controla todo. Si el gobierno controla todo, es súper poderoso, el Estado puede resolverme a mí. El Estado no tiene, en Venezuela, la concepción era que el Estado no tenía limitaciones. Era infinitamente poderoso económicamente. Y la gente creyó, y esos políticos o esos grupos políticos surgieron y se aprovecharon, en mi opinión, de esa concepción. Surgieron en eso. Y son esos mismos grupos políticos, entonces, es muy interesante lo que nos dice Francisco en este momento, porque de cierta manera nos va dando luz un poco para entender este fenómeno del chavismo, de esa Venezuela prechavismo y durante el chavismo. Y es ese mismo grupo político, podríamos decir, el que está hoy en la oposición de Venezuela, en ese grupo opositor, o ha cambiado digamos, de ideología, ha cambiado su perspectiva. ¿Cuáles son esos cambios que se pueden observar, ¿no? De ese grupo que estaba antes en el poder y de ese que está hoy en día compitiendo por el poder? Muy buena pregunta. Bueno, para empezar a responder eso, voy a mencionar una frase de Hugo Chávez, no recuerdo exactamente si fue en el 98 o en el 97. Él dice: voy a freír la cabeza de adecos y copellanos en aceite, estos dos grupos políticos. Él tenía en mente desde el principio que él quería acabar con esa casta
política, ¿no? Y lo logró, o sea, lo logró de alguna manera, o el venezolano castigó mucho la incompetencia política, económica, social de esos partidos. Los dos partidos existen todavía, pero son absolutamente minoritarios. En las preferencias le falta el acta de defunción, básicamente. Y surgieron otros grupos políticos, pero si tú le preguntaras a un chavista o a alguien que, digamos, en Venezuela es de izquierda, probablemente esas personas te dirían que los grupos políticos viejos, que los grupos políticos nuevos son solamente los descendientes de aquellos, ¿no? Eso es lo que diría una persona de izquierda en Venezuela. Yo no lo comparto plenamente. No lo comparto porque, digámoslo así, muchos sí lo son, no voy a mentir, pero también hay otros, en el sentido de que el proceso por el que pasó el venezolano en los últimos años ha sido tan traumático, que la cultura del venezolano, en mi opinión, ha tenido que cambiar. El venezolano, por ejemplo, hoy en día, si tú le preguntas a un venezolano, ¿tú estás a favor de la propiedad privada? Y el venezolano básicamente casi unánimemente te va a decir sí. Y hace 20 años el venezolano te iba a decir, no sé, solamente el 20% iba a decir estoy a favor de la propiedad privada. El tema es, el venezolano, aunque no se vea porque no se puede ver, el venezolano ha cambiado y los políticos han tenido que cambiar también. Por ejemplo, y solamente para entrar un poco en la actualidad, la política venezolana más popular hoy en día es una persona declarada, digamos, declarada de centro derecha, y es María Corina Machado, y María Corina Machado es absolutamente y rotundamente pro mercado, y su política públicamente es incentivar la economía de mercado en Venezuela, y eso es lo que el venezolano hoy unánimemente apoya. Estoy hablando del 90% de los venezolanos. Muy interesante porque yo tenía precisamente en mente el caso de Ana Corina Machado, que lo menciona ahora. Sin embargo, entonces, bueno, de hecho yo veía que en la papeleta de las próximas elecciones en Venezuela la cara de Maduro aparece como 13 veces, ¿no? Y pues en cierta medida las sanciones que se ponen a la competencia han sido visibles, pero si hay tanta unanimidad y hay tanto, digamos, voluntad por un cambio en Venezuela, ¿qué es lo que impide que suceda este cambio, por lo menos bajo esta vía democrática? Una pregunta muy profunda. Encadenando lo que dijimos antes, ¿no? En los últimos 20 años, Venezuela ha pasado por un proceso económico muy traumático, no solamente por un proceso económico traumático, sino por un proceso político muy fuerte. En Venezuela, hace 20 años, Venezuela tenía, según los índices internacionales, hay fundaciones que se dedican a la medición de los índices de democracia en los distintos países. Venezuela tenía una de las democracias más fuertes del continente americano. Y luego, en 1999, tú revisas esos índices y Venezuela está en los últimos lugares, no de América Latina, sino del mundo. Entonces, tú me preguntas, ¿qué detiene el avance, digamos, de Venezuela en esa dirección? A pesar de la unanimidad, la democracia en Venezuela fue desmantelada completamente. O sea, estoy hablando, en Venezuela no hay o apenas hay un indicio de que alguna vez hubo alguna democracia. Probablemente lo único que quede es la apariencia. Y bueno, de eso podemos hablar por horas. Pero, por ejemplo, el gobierno hoy en día en Venezuela, hay varios poderes, como por supuesto en Colombia. El gobierno indirectamente o directamente controla el poder ejecutivo, el poder judicial, porque todos los jueces están allí, fueron nombrados por ellos y controlados por ellos. El poder electoral, en Venezuela el poder electoral, la institución electoral es un poder al mismo nivel de los demás, y controla el poder legislativo, que es la Asamblea Nacional. En Venezuela básicamente ningún poder controla ningún poder, porque todos están en manos del mismo, ¿no? Y si vamos más allá, Venezuela también es un estado descentralizado, es decir, los estados son autónomos, como por ejemplo, como en Estados Unidos. En Colombia no estoy seguro si las provincias... Bueno, en Venezuela los estados son autónomos, pero el gobierno controla el 95% de los estados y las gobernaciones. Entonces, es imposible, digamos, avanzar políticamente en un estado con esas características. A mí me gusta un poco, digamos, analizar las figuras políticas digamos, del hemisferio en casos particulares. Y Chávez representó una figura política muy importante en su momento,
momento empieza a marcar un liderazgo no solamente en su país, sino a nivel regional, incluso a nivel mundial, empieza a generar como una posición muy marcada que fue evolucionando, ¿no? Desde un principio del intento de golpe de Estado hasta cuando se toma el poder, políticamente fue evolucionando, pero ¿cómo emerge la figura de Chávez dentro del pueblo venezolano? ¿Cómo empieza a ser aceptado esta figura de Chávez y a tener tanta relevancia en el ámbito político y en el ámbito social? Otra pregunta de la cual, en resumen, y eso yo lo he hablado con Wilfred, por ejemplo, lo hemos discutido varias veces, Venezuela no es distinto a otros países en América Latina, ¿no? Siempre, básicamente, estamos a la espera de un superhéroe, de un caudillo, de una figura carismática. Eso, por ejemplo, en Alemania, acá, es imposible verlo. Acá es todo lo contrario. Lo menos carismático, mejor. En América Latina, lo más carismático, solamente puedes tener un presidente carismático, lo hemos visto. Chávez, obviamente, gozaba de un carisma que verdaderamente lo tiene uno de cada 100 millones de personas. Entonces, cuando tú tienes a esa persona y tienes un contexto en el cual el venezolano estaba tan descontento, ¿no? Entonces, tienes de alguna manera ese líder que promete, que te dice lo que tú escuchas, pues tú lo apoyas, ¿no? Entonces, en concreto, en el año 81, 89, si mal no recuerdo, 1989, Chávez, que era un militar, teniente coronel, rango medio, lidera un golpe de Estado. En Venezuela la gente estaba absolutamente cansada y desanimada, como dije, veníamos de ser uno de los países más ricos del mundo y en varias décadas bajamos varios escalones, la gente estaba descontenta, pero los grupos políticos no acertaban, por supuesto, había corrupción, desigualdad también, no, eso no hay que ocultarlo. Y esta persona llega y promete, ¿no? Y dice lo que tú quieres escuchar, es un gran líder, tiene carisma, da el golpe de Estado es fallido y sin embargo él va a la cárcel, está en la cárcel por varios años. Y creo que fue en el 1997, es perdonado por uno de los presidentes de esa época, Rafael Caldera, es perdonado y Chávez sale de la cárcel a hacer campaña política. Entonces, en un par de años, 2 o 3 años, con, digamos, el carisma y digamos, en mi opinión, con la incitación digamos, en mi opinión, a la incitación al odio de esos otros grupos políticos y con discurso populista, pues arrasa. En Venezuela aún, si Chávez de alguna manera pareciera vivo, cuidado, el hombre pudiera ganar. No estaba muy convencido. Ahí nace, digamos, una pregunta también, y es algo que siempre he pensado, o bueno, me he preguntado, y es el tema de la doctrina militar antes de Chávez. O sea, cómo dentro del seno de las Fuerzas Armadas nace una figura de esta corriente política, ¿sí? Porque, por ejemplo, si lo vemos aquí en Colombia, la doctrina militar del ejército es totalmente del enemigo interno, anticomunista, ¿sí? Pero cómo del seno de las Fuerzas Armadas nace esa figura de Chávez con esa corriente ideológica, podríamos decirlo. Esa es una larga historia, pero para comenzar a responder, en Venezuela era o todavía en la teoría es igual a Colombia, ¿no? Los políticos, los militares no se podían inmiscuir en la política. La Constitución lo prohíbe rotundamente, los militares por su lado, los políticos por acá, y en ese momento ciertamente no era fácil que una figura como esa ascendiera en el medio digamos, del régimen militar, ¿no? Pero debo decir, en Venezuela siempre, no siempre, digamos, igual que en Colombia, creo que si estamos hablando de los 40, de los 50, habían grupos políticos de izquierda. En principio, ellos fueron, digamos, no fueron aceptados digamos, por el sistema político de la época. Y estos grupos comunistas hicieron guerrillas, como en Colombia. Hicieron guerrillas y andaban escondiéndose por todo el territorio, el gobierno los perseguía, los mataba, todas estas cosas, ¿no? Los reprimía. Pero en algún momento del tiempo,
momento, ahí sí, ahí no puedo decir la fecha, pero en algún momento del tiempo a esos partidos se les dio participación política. Se les dio, por ejemplo, de los más famosos, el Partido Comunista de Venezuela y el Movimiento al Socialismo, dos partidos de izquierda muy poderosos. Los dos existen aún. Y por cierto, no estoy seguro sobre el Partido Comunista, pero el Movimiento al Socialismo apoya a María Corina Machado hoy en día. Pero el tema es, esos partidos políticos se integraron digamos, a la corriente democrática y política y, digamos, abandonaron sus ansias, digamos, de tomar el poder por la fuerza y todas esas cosas. Pero entonces, ciertamente había mucha gente que, digamos, que se había cultivado en esas ideas, ¿no? Y sin entrar mucho en detalles, porque allí no me sé demasiado los detalles, pero el tema es que el hermano mayor de Hugo Chávez estuvo en contacto con esos grupos guerrilleros de alguna manera. No fue guerrillero. Eso no tengo eso entendido, pero de alguna manera estuvo en contacto, le gustaba la ideología, de alguna manera, me imagino que en casa discutían. Había en Venezuela, por ejemplo, había un cantante en esa época, hacían canciones, había un cantante llamado Li Primera que cantaba canciones, digamos, a la construcción del socialismo, decía, ¿cómo era que decía? Ese es el papá de Cervantes y Florentino, ¿no es? Sí. Cantaba canciones, ¿cómo es que se llama? El cura en Colombia que salió, Camilo Torres. como Camilo Torres. Hay de una canción, Madre, déjame Camilo Torres. luchar, varios temas de música protestas. Había, digamos, un movimiento político que era de izquierda, que en principio, digamos, estaba de alguna forma reprimido, que luego fue incluido en la política, que crearon sus partidos políticos, y entonces había una corriente política y él de alguna manera tuvo contacto ideológico, por ejemplo, a través de su hermano, la música, y bueno, y otras personas de su círculo interno que lo habrán acompañado. Entonces, él cultivó esas ideas poco a poco. En sus ojos, Francisco, básicamente usted es un hijo de ese proceso, ¿no? De esa formación política en Venezuela. Está viviendo usted en su infancia el nacimiento de Chávez como figura política. ¿Cómo veía el venezolano a Chávez en ese proceso de ascenso al poder y en esos primeros años en los que él va gestando su gobierno, ¿no? ¿Cómo ve el venezolano a Chávez en el poder? Bueno, sí, en principio cuando Chávez empieza a gobernar en 1999 lo hace con un apoyo masivo, ¿no? No tengo las cifras, pero 75% de votos en las elecciones, ¿no? Había mucha gente que tenía miedo, por ejemplo, y que no estaban seguros, pero esas personas, por ejemplo, no participaron en las elecciones de 1999, un par de millones no participaron, ¿no? Pero de los que participaron, la mayoría apoyó a Hugo Chávez, ¿no? ¿Cómo se veía el gran Salvador, el gran caudillo? La gente tenía ansias de alguien con autoridad que viniera y poniera orden. La gente decía, por ejemplo, en los 50 Venezuela tuvo un dictador, el último dictador que había tenido Venezuela, Marcos Pérez Jiménez. Y la gente, antes de Chávez, la gente siempre decía, lo que necesitamos es alguien con mano dura. Y la gente añoraba el tiempo de Pérez Jiménez porque Pérez Jiménez era un dictador, ojo, cuidado, hizo cosas muy, muy malas, mató a mucha gente, pero Venezuela era un país en esa época en el que tú podías salir, no había delincuencia, el Producto Interno Bruto per cápita era de los más altos del mundo, había un orden impuesto con mano dura, pero la gente añoraba eso, y decían, bueno, este hombre tiene mucha autoridad, entonces él es el adecuado. Si una investidura militar entonces ayuda como a esa misma imagen de El Salvador, ¿no? Probablemente. Eso obviamente no tengo forma de comprobarlo, pero puede ser que la gente haya visto, haya asociado de alguna manera orden, control, prosperidad, mano dura, con la prosperidad que se vivía antes y
la gente era lo que quería. Y los De jóvenes alguna en ese momento, usted que pues estaba en su juventud, pasando de su infancia a su juventud, en el momento en el que Chávez llega al poder, ¿cómo ven los jóvenes a ese Chávez, o los jóvenes de entonces, ¿no? Los adultos hoy en día, ¿cómo ven a Chávez en ese momento, ¿no? Bueno, por ejemplo, cuando Chávez llega al poder, yo creo que yo tenía alrededor de 10 o 11 años, ¿no? Para mí, políticamente era difícil de entenderlo, pero lo que yo sí notaba, ¿no? Era la gran polarización política que había en ese momento, ¿no? Por ejemplo, hermanos dejaron de hablarse. Tú estás con este, tú apoyas a este, familias no conversaban en las escuelas, ok, este niño, la familia de este niño apoya a Chávez, entonces no lo mires, no lo llames. Eso era lo que yo te puedo decir que yo captaba sin ningún entendimiento político en la época, era la gran polarización política inmediata que Chávez causó. Es un poco esclarecedor, digamos, saber que digamos, el asistencialismo o el exceso de bienestar social, hoy día el discurso cuando se va a hablar del modelo venezolano, habla de ese asistencialismo como el germen de la decadencia y de pronto la amenaza hacia otras naciones, diciendo que el asistencialismo, pero digamos en el recuento que usted nos hace, pues uno evidencia que ese asistencialismo antes de Chávez ya era una problemática, se generaba una problemática en base a eso, ¿no? Entonces, ya digamos, hablando ya llegando al chavismo, uno en ese momento, pues también como él que estaba creciendo, sí alcanza a percibir de nuevo como una subida en el nivel de vida de los venezolanos, porque pues Venezuela era un país millonario y sigue siendo un país millonario. Entonces, donde a uno le surge la pregunta si quizás, digamos, cuando se pasa de lo anterior al chavismo, era un problema interno que quizás sí creaba una crisis económica, pero que, como usted mismo decía, era llevadero. Pero ya, digamos, con el chavismo ya vemos que ya hay un choque no interno, sino ya externo, ya un tema de políticas internacionales y de sanciones que de cierta forma uno podría decir que el venezolano de a pie obvia mucho esa interferencia extranjera hacia su país y lo obvia mucho y culpa directamente al régimen sin de pronto mirar un poco esa incidencia, lo que le puede hacer las sanciones económicas a un país, porque digamos, a mí me sucede mucho que cuando dialogo con venezolanos de a pie que están acá en Colombia y uno trato de indagar por el tema de las sanciones y son personas que no entienden, o sea, ni saben qué es eso, ellos simplemente culpan al régimen. Entonces, yo quisiera preguntarle a usted qué piensa sobre de pronto esas medidas económicas y diplomáticas de romper relaciones, digamos Colombia-Venezuela, romper relaciones, O Estados Unidos, que o diríamos Estados que es el que Unidos, pone las sanciones más fuertes. respecto a eso, o sea, ¿qué opinión le merece a usted? O sea, dice uno, ¿será que el modelo sin esa opresión, el modelo podría mantenerse o le surge a uno eso? Porque si uno trata de mirar qué es lo que sucede un poco más allá. Ustedes conocen Venezuela. Venezuela tiene una gran historia. Nosotros tenemos una mitología La guerra en la cual colombiana, Pacho. un semidios llegó, cayó del cielo, fue puesto por Dios y nos liberó de las cadenas del yugo de un imperio, de personas que nos venían a expoliar y que nos estaban esclavizando y aprovechándose de nosotros. ¿Ah? Eso está vivo, eso existe. El venezolano estará pisoteado, pero el venezolano es una persona, con lo que más duele, creo, al venezolano es que en el fondo somos muy nacionalistas y odiamos cualquier tipo de intervención extranjera. Todos crecimos en eso y yo creo que de igual forma odiamos Estados Unidos que venga con cualquier tipo de intervención y odiamos a Rusia igual si quiere intervenir y odiamos a Cuba si quiere intervenir y odiamos a cualquiera porque nosotros somos
aunque estemos pisoteados, y es difícil, eso es lo que más duele, estamos pisoteados, hemos sufrido mucho, pero somos orgullosos, porque tenemos eso. ¿Cuáles son las historias? Los llaneros llegaron y se juntaron y fueron bajo el liderazgo de Sucre y José Antonio Páez y recorrieron América y fueron y liberaron tierras lejanas. A nosotros no nos gusta ningún tipo de intervención, ni la de Estados Unidos, ni de Cuba, ni de Rusia, ni nada por el estilo. Entonces, para mí, ese es el punto final. Ahora, para transitar, para recorrer ese camino, hablando de solamente las sanciones. Las sanciones comienzan muy recientemente, de alguna forma, 2017, 2018. Y el modelo, ojo, porque estoy hablando, voy a hablar de esto. Dos grupos políticos, chavismo, prechavismo, todos tuvieron el mismo modelo económico, el modelo económico de explotación de los recursos naturales hasta el cansancio, ¿no? Rentas de petróleo. Entonces, un solo modelo político, de alguna manera, durante todos estos años, dos grupos políticos, pero para mí la diferencia es que el desastre con que el chavismo maneja el mismo modelo político, no tiene excusa, la verdad. Fue terrible. No tiene ninguna justificación por donde lo veas. Las sanciones llegan al final. Al venezolano ciertamente no le gusta, pero yo diría que las sanciones, si bien tienen un efecto, porque tienen un efecto hoy en día, en que, digamos, el nivel de vida del venezolano aún sea muy bajo, no son solamente una muy pequeña parte de la historia. Es decir, el agotamiento, en sus palabras, así como para, digamos, resumir, ¿no? Esa intervención es, el agotamiento de ese modelo viene de adentro, un problema interno que un problema externo. Es decir, la sanción viene al final, la sanción no afecta fundamentalmente ese agotamiento del modelo, si es claro. Es exactamente. El modelo venezolano históricamente es como un borracho que es adicto al alcohol, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que toma mucho alcohol. Entonces, pero el médico le dice, deja de tomar alcohol, y el borracho te dice, no, pero es que a mí se me quita la, ¿cómo es que le dicen en Colombia? La tusa. A mí se me quita la tusa si yo vuelvo a tomar. Si tomo más, se me va a quitar. Tenemos de alguna manera la misma persona en la misma adicción. ¿Quién creó la adicción? La adicción viene de mucho tiempo. Pero entonces esta persona, el chavismo, llega y dice, entonces, no, si yo sigo tomando se me va a quitar. No puedes seguir tomando en el mismo modelo porque no se te va a quitar, te vas a morir. Te va a ir muy mal. Y eso fue lo que pasó en Venezuela, y las sanciones ya era adicto. La persona ya era adicta al alcohol, ya había incurrido en exceso, o sea, debió haber detenido hace mucho tiempo. Y las sanciones, ya la persona había pasado por todo eso, ya no hay nada. Usted hace la aseveración de que, bueno, es un mismo modelo manejado en dos periodos distintos con diferentes grupos políticos, con un mismo modelo. ¿Cuál es el manejo distinto que se le da ahorita, se le dio con el chavismo al que se le daba anteriormente? ¿Qué es la diferencia? Se dice entonces que la manera como el chavismo lo manejó ha tenido ese fracaso a diferencia del anterior. O sea, ¿qué lo diferencian el manejo de esas dos formas, tanto de un grupo político como del otro? Digamos, el chavismo llegó y llevó la adicción, digamos, al petróleo al extremo, ¿no? En lugar de decir, yo de alguna manera me detengo, decidió, yo voy a seguir por ese camino hasta el final, ¿no? Y luego cometió, y en eso estoy bastante seguro, como economista lo he estudiado, lo he analizado miles de veces, cometió errores básicos de economía. Un estudiante ya de segundo o tercer semestre de economía los pudiera saber, ¿no? Los pudiera discernir, ¿no? Por ejemplo, un error muy básico. Cuando tú estudias economía te dicen no te metas con el Banco Central. Ni lo mires. Si tú eres gobierno, el gobierno no mira, no se acerca, no se pone de acuerdo con el Banco Central. Son independientes absolutamente por siempre y hasta el final. Está escrito en la Constitución en piedra, nadie lo podrá cambiar.
es el pecado original en economía. Y el chavismo incurrió en el pecado original económico. Fue e intervino poco a poco, se apoderó del Banco Central. Nombraron directores, los acusó de estar en su contra. Una vez que tú remueves a los directores poco a poco, entonces el Banco Central hace lo que quiere el Ejecutivo. Y eso es jugar con fuego. Eso es jugar con fuego. Luego el Banco Central, ¿qué hace? Se acomoda o sigue la política del gobierno. Al gobierno lo que le interesa es gastar, 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 y al Banco Central lo que le interesa es controlar la inflación, controlar la inflación, controlar la inflación. Cuando tú tienes un Banco Central que se apega completamente a tu gobierno, es como ponerle fuego a la gasolina. ¡Boom! Ojo, y eso es para dar un ejemplo muy concreto que podemos, digamos, seguir en el tiempo, cómo ocurrió poco a poco. Entonces, ¿qué pasó con los años? Y eso es solo un elemento económico. ¿Qué pasó con los años? El Banco Central imprime tanto dinero para apoyar las políticas del gobierno, de un gobierno insaciable, porque las necesidades son infinitas y los recursos son escasos. Pero entonces, si el gobierno tiene esa válvula, la abre y no, una vez que la abres no la puedes cerrar. Es una adicción, olvídalo. ¿Qué hay 20 años después? Hiperinflación. Pues bueno, ya escuchando a Francisco, pues entiende uno que Francisco pues dice que es como una cuestión ya muy arraigada en el manejo político de Venezuela, porque se ha repetido este modelo, pero digamos como economista y a modo como de predicción, digamos en estos tiempos donde se está moviendo tanto el tema de la hegemonía mundial, donde ya se piensan arquitecturas económicas paralelas a la que hay, digamos en un escenario donde Venezuela adhiera a los BRICS, ¿qué perspectivas ve usted? Porque vuelvo y lo repito, Venezuela sigue siendo un país muy rico, entonces en ese escenario usted como economista, ¿qué cree que le puede esperar a Venezuela? Pregunta difícil porque depende de los escenarios, ¿no? Depende de los escenarios, ¿no? Podemos hablar de tres escenarios, ¿no? Por ejemplo, un escenario, en mi opinión, el mejor de todos. El mejor escenario, y allí yo soy venezolano, estoy traumatizado, yo trato obviamente de ser objetivo, pero obviamente también tengo mis preferencias políticas. Por eso voy a decir que este es el más optimista. El mejor escenario, se cambia de gobierno, comienza un proceso político bajo una nueva democracia en Venezuela. María Corina Machado toma el poder, hay una transición. Venezuela es imparable, en mi opinión. Venezuela es imparable. Venezuela en 25 años multiplica su ingreso por 20, 30 veces. Hay que recordar que el ingreso mensual del venezolano hoy en día es como, no sé, $50, $70, pero el ingreso se multiplica muchísimas veces. El ingreso, la producción petrolera de Venezuela se dispara. Venezuela se convierte de nuevo en socio estratégico de Europa y de Estados Unidos, pero Venezuela también aprende de sus errores. El venezolano en el alma todavía es de alguna manera de izquierda, aunque no apoya el chavismo, y no creo que jamás podamos caer en algo como Milei, porque el venezolano verdaderamente tiene una orientación social muy grande. Pero ese sería mi escenario optimista. Todo depende de las próximas elecciones, y es difícil pronosticar lo que pasa en las próximas elecciones en 2 meses. Muy difícil. Pero digamos ese escenario con María Corina sería pues un escenario alineado pues a Estados Unidos. Yo quisiera saber con el potencial que tiene del que usted habla Venezuela, quizás con Maduro, pero en los BRICS, pero en ese escenario me gustaría que me diera una opinión. ¿Qué perspectivas tendría Venezuela en ese caso? Y en el auge que tiene la BRICS ahorita, ¿no? Sí, entendiendo lo que son los BRICS. Y otra cosa que quería preguntar, porque me habla usted de ese patriotismo y que quizás muchos venezolanos tienden más hacia la izquierda y todo eso, y que usted dice que han aprendido. ¿Creería usted que, digamos, en un caso ya hipotético, que si estuviera María Corina, se llegaría a transitar a leyes como de pronto la que hoy tiene a Georgia, de pronto caldeado los ánimos, que son como leyes de no intromisión extranjera o algo así? El venezolano de alguna manera tiene las preocupaciones sociales siempre en la mente, ¿no? Yo lo que no creo es que el venezolano caiga en los excesos de antes, ¿no? Que en
en que el venezolano, yo no creo que quiera de nuevo depender del Estado. Yo no creo que el venezolano esté en contra de la propiedad privada. Yo no creo que el venezolano, por ejemplo, crea que los controles de precios son buenos para manejar la economía. Yo no creo que el venezolano caiga en esas cosas, en esos excesos, pero tampoco creo que el venezolano, por ejemplo, vaya a creer que el mercado es la única solución. Al venezolano todavía le va a gustar, digamos, que el Estado de alguna manera tenga un rol preponderante en la economía, ¿no? Al venezolano todavía le va a gustar tener un Estado fuerte. En ese sentido, yo creo que por ahí podemos ver a Venezuela, ojalá en unos 20 o 30 años, ¿no? Un Estado de alguna manera equilibrado económicamente, políticamente, un acercamiento mayor hacia Europa, Estados Unidos, pero no un país ciego, no un gobierno ciego, digamos, que va a ser únicamente el que le dicen las grandes potencias de estas zonas del mundo, ¿no? Y ciertamente acercará a Europa, a Estados Unidos, pero también a los BRICS, y por ahí va a ser el camino. Ya que estamos, digamos, en términos de mirar el panorama electoral en Venezuela, ¿existe otra figura distinta a la de Chávez, a la de Maduro, perdón, y a la de Corina Machado que pueda emerger en este momento? Carismático. Sí, algo así. O alguien alternativo a esas tendencias tradicionales. En la actualidad no creo que haya ninguna persona con ese carisma que tenía Chávez, o por ejemplo, del cual María Corina goza hoy en día, ¿no? Para hacer un paréntesis, solamente un momento, ¿no? En Venezuela yo soy del Estado portugués. Mi familia es del Estado portuguesa, en los llanos venezolanos, y los llanos venezolanos por siempre fueron ciegamente chavistas. Y hace 2 meses, un mes, María Corina Machado estuvo en los pueblos de mi estado, del estado donde mi familia está, y es una locura. Yo no veía eso desde los tiempos de Chávez. La gente abocada, la gente reunida. Nunca vi nada parecido, me sorprendió. Yo dije, esta mujer ya es algo especial. Superó cualquier cosa que yo me pudiera haber imaginado antes. Pero volviendo al punto, más allá de ellas, yo no veo absolutamente a nadie en este momento que le haga sombra a ninguno de ellos. O sea, nos quedan solamente las vías el chavismo con la cara de Maduro o María Corina con la cara de este señor. Sí, el nuevo candidato a la presidencia, Edmundo González. Y la figura de Diosdado Cabello, ¿cómo es tomada en Venezuela? Un poco temido, de alguna manera, temido por, yo creería, por todos, ¿no? No solamente por la oposición, sino también por los de su bando, ¿no? Es una persona sombría, se percibe peligrosa de alguna manera, ¿no? De alguna manera nadie quiere estar en su contra, y nadie quiere ser el foco de su atención, ¿no? Cualquier cosa responde con agresividad, y siempre está allí de alguna manera para decir lo que oficialmente el chavismo no quiere decir. Todos lo escuchan, ¿no? Por poner un ejemplo, si tú quieres saber las verdaderas intenciones de alguna manera del chavismo, tienes que prestarle atención, ¿no? Quiero hacer un salto de esta discusión que ha estado abocada a los temas políticos, económicos, y quiero enfocar un poco la atención en un fenómeno que no podemos dejar por fuera de esta discusión, y es el tema de eso que podríamos llamar esa diáspora de venezolanos por el mundo. Digo por el mundo porque, bueno, Francisco, usted está en Alemania, está radicado, está trabajando, lleva ya viviendo allá que más de 5 años, ¿verdad? Y así como usted, hay muchos que todavía se están yendo por el Darién hacia los Estados Unidos, o que van más hacia la ruta al sur, que llegan hasta Argentina, otros que buscan destino en Europa, etcétera, que de cierta manera responde a una crisis evidente de un modelo económico y político en Venezuela, pero que también deja un golpe muy fuerte en términos de capital humano. Es un caso especial de Venezuela porque nosotros vemos que en Colombia tenemos exactamente el mismo fenómeno. Los jóvenes están yendo hacia Estados Unidos legal o ilegalmente. Tenemos, porque bueno, siempre a nosotros nos gusta ver el caso de los vecinos y llamar la atención con los vecinos, pero nunca nos vemos nosotros mismos. Somos más del 10% de los colombianos que vivimos por fuera o que han estado viviendo por fuera, ¿no? Es decir, hay más o menos un 10%, es decir, estamos hablando de más de 5 millones de colombianos que también viven por fuera. Es una cifra un poco mayor porcentualmente en Venezuela,
fuera, porque también los venezolanos son un poco menos que los colombianos, en esos términos relativos hay más venezolanos porcentualmente por fuera que colombianos, pero eso nos va a traer unos problemas hacia adelante en América Latina, que son la descapitalización del talento humano. Las personas que se van a estudiar afuera no regresan. También las personas están teniendo menos hijos hoy en día. Es decir, en América Latina las personas ya no quieren tener hijos y eso va a generar un problema en la próxima generación. Es decir, en 20, 25 años nosotros vamos a tener una crisis, y yo diría un poco peor de lo que está sucediendo en Europa o en los países más desarrollados, que precisamente se están envejeciendo, están atrayendo todas estas personas jóvenes de lo que podríamos llamar el sur global, pero que en Venezuela fue muy fuerte, ¿no? En los últimos años. Entonces, como para darnos un poco de perspectiva, Francisco, ¿cómo ve ese fenómeno de esa diáspora de venezolanos, especialmente usted viviendo por fuera de Venezuela? Bueno, obviamente el problema es muy intenso, muy dramático. Cada familia en Venezuela tiene una historia o varias historias, ¿no? Y por supuesto muy triste, muy triste la situación, ¿no? Incluyendo mi propia familia, varios han pasado por el Darién, ¿no? Entonces uno conoce las historias de primera mano. Y ciertamente el país está descapitalizando, menor fuerza laboral. Y bueno, hoy en día no es ningún problema en el sentido de que la actividad económica está por el suelo. Entonces, si la gente se va, básicamente no importa. Siempre va a haber alguien allí. El problema es si Venezuela en el futuro logra entrar en un periodo de crecimiento, va a ser un problema, como tú dices. Mucha gente, mucho personal capacitado, se va a necesitar gente con conocimientos y probablemente hoy en día no están. Probablemente hoy en día están, qué sé yo, aquí en Europa, en Estados Unidos, algunos en Colombia, Chile, bla, bla. Y bueno, van a hacer falta, pero de alguna manera hay algo también del venezolano, ¿no? Y también lo debo poner en contexto, ¿no? Aquí bueno, Wilfred también llegó y conocimos a muchas personas acá de todas partes del mundo, ¿no? Háblate con alguien de Ucrania antes de la guerra, háblate con alguien de Pakistán, háblate con alguien de la India, cualquier país de África. Pregúntales si ellos quieren volver a su país. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es no, jamás. El país básicamente está perdido y va a estar perdido para siempre. O sea, no tenemos esperanza. ¿Yo qué voy a hacer allá? Ni loco regreso. Es una locura. El venezolano, pregúntale al venezolano si regresa. El venezolano ama profundamente el país y recuerda los buenos tiempos. Si las cosas cambian, si el modelo político cambia y la gente, ni siquiera si el país se arregla, si la gente tiene la percepción de que el país va a mejorar, bueno, van a volver a, ¿no? Tal vez no los 6, 7 millones, pero tal vez vuelvan 2, 3 y las cosas no sean tan graves en ese sentido. No, pues el tema de la migración es un tema generalizado, sur-sur del globo terráqueo, ¿no? Digamos, en Colombia hemos vivido un alto índice de migración o gente que sale del país desde hace, incluso en las mejores épocas en Venezuela, la migración hacia allá, hacia Venezuela fue inmensa, ¿sí? Entonces eso manifiesta una búsqueda también de la gente, nuevos horizontes, el tema de hacer la relación de monedas, es algo que determina muchísimo en la decisión de dejar el país. Entonces eso también, digamos, es importante revisar, pues el punto de recepción de la inmigración en el mundo es Europa, ¿sí? Y Estados Unidos. Y eso demuestra que son monedas realmente que están consolidadas y que pues la gente busca, digamos, esa alternativa de solidez económica por alguna manera para poder apoyar a sus familias que quedan en su tierra natal. Pero pues sí es un fenómeno que pues independientemente del modelo o de la clase política en el que nos encontremos, si no contamos con una moneda fuerte o competitiva en términos como tal económicos, vamos a tener ese fenómeno generalizado. Y ahí, en ese punto, de hecho, es muy interesante porque sí me surge una discusión muy interesante, y es que una vez conocí a Francisco. Francisco era, no sé si es correcto decirlo o no, Francisco, pero era un antichavista, ¿no? Acérrimo, ¿no? De oposición fuerte, lleno de desesperanza, ver esos problemas que había
había traído el chavismo a Venezuela, y que una vez nos encontramos en Alemania, nos encontramos en un país precisamente que ha generado un estado de bienestar, ha incrementado el nivel de vida de sus ciudadanos bajo el amparo del Estado, ¿cierto? En términos de protección, vimos en la pandemia cómo los alemanes, el Estado alemán salió al rescate de ciudadanos, o dándoles dinero, rescatando empresas, digamos, subsidiando la vida como un estado de bienestar supone debería hacerlo. En ese sentido, vendría allí esa discusión que me gustaría poner a Francisco hoy en día, que pues, usted vive en un estado como tal, en un estado de bienestar. Si Venezuela ha generado estas condiciones de bienestar bajo el modelo del chavismo, y eso es lo que ha generado en cierta medida un desgarro del fisco, un problema fiscal, ¿cuáles son entonces, cuál es la medida justa de bienestar que puede ponerse en un país? Ya podríamos sacarlo de Venezuela, podríamos ponerlo en América Latina, porque los casos son muy diferentes en Argentina, Venezuela, en Colombia, en Brasil, México. Aún así tenemos problemas comunes, y es que todos los países latinoamericanos estamos buscando incrementar el nivel de vida de los ciudadanos. Sabemos que tenemos que generar de cierta manera un sistema de protección, un sistema de subsidios a las personas más pobres, una educación gratuita, ¿no? Como lo hace el Estado alemán, que la educación pública es lo mejor, la educación privada no es tan buena. Entonces, ¿cuál es la medida justa, no? Porque si uno dice, si ese es el principal fracaso de los países en América Latina, y cuando nosotros, todos los latinoamericanos, quieren ir a buscar una mejor vida, van a los países que están ofreciendo este tipo de bienestar a las personas. Y desde afuera, entonces, todos comienzan a criticar a Argentina sin darse cuenta que están viviendo en un país lleno de subsidios. O criticamos a Venezuela sin darnos cuenta que estamos en medio de un país desarrollado que genera bienestar a sus ciudadanos. Si bien son errores que ha generado el chavismo naturalmente, pero también lo hizo atrás el régimen político prechavista, como usted mismo nos lo había comentado. Entonces, ¿cuál es esa medida justa? ¿Dejar solamente una economía abocada al mercado? ¿O cuál es ese punto que podríamos nosotros encontrar justo donde se pueda encontrar un modelo diferente? Sí, sí. Obviamente lo que tú dices, bueno, yo he visto, obviamente vi el descalabro de Venezuela, con mis propios ojos lo viví, y bueno, aquí en Alemania he podido ver cómo funciona la economía, y bueno, obviamente acá tampoco la economía liberal, una economía liberal pura, ¿no? Obviamente uno piensa mucho, ¿no? Hoy en día tenemos el ejemplo de Argentina, lo que está sucediendo, y esa pregunta viene siempre a la mente, ¿no? Yo he reflexionado tantas veces. Para mí el tema es el siguiente. Estado siempre tendrá que haber, pero el Estado nunca puede sacrificar ni puede pretender sustituir al mercado. El mercado suena como algo del cual solamente la derecha puede hablar, pero el mercado tiene muchas propiedades positivas, y cuando el Estado intenta suprimir al mercado, ahí es donde está el problema. Entonces, en mi opinión, deberíamos los latinos tener gobiernos, digamos, de alguna manera que impulsen el desarrollo y que ayuden a la gente de alguna manera, pero sin sacrificar el Estado. Te doy un ejemplo alemán. En Alemania, el principal medio de transporte son los trenes. Hay una empresa que es básicamente monopolística, que es Deutsche Bahn. Y Deutsche Bahn es una empresa del Estado alemán, pero ¿tú crees que por ese motivo el Estado alemán o esta empresa vende los boletos de tren baratos? No, los boletos de trenes en Alemania son hiper caros. Y no llegan a tiempo. Y no llegan a tiempo. Exacto. Pero el Estado alemán llega y dice, hey, yo por el hecho de que la empresa es pública, no quiere decir que yo le voy a regalar el transporte a la gente. Para mí ese es un ejemplo de cómo podemos, de alguna manera, el Estado puede intervenir, pero no puede sacrificarse. El Estado no puede ser sacrificarse a sí mismo por el ciudadano, porque al final el que va a sufrir es la persona en la calle, ¿no? Otro ejemplo.
odio los controles de precios. Sucede aquí en Alemania, pero sucedió en Venezuela. En Alemania hay un problema en las ciudades más grandes porque los alquileres están yéndose al cielo. Los alquileres y la gente se queja, la gente no lo puede pagar, es un problema de alguna manera social. Y lo cual me molesta. Los partidos de acá de izquierda, muchas veces uno lo ve en la calle, quieren o proponen controles de precios. Vamos a controlar el precio del apartamento. ¿Qué pasa si tú controlas de alguna manera exageradamente el precio? Bueno, en Venezuela sucedió, los que tienen los apartamentos no alquilan, generan un problema social aún más grande, Entonces, tienes que tener cuidado. Si quieres ayudar a la gente, ¿cómo lo vas a hacer? Si quieres ayudar a la gente, los alquileres están muy caros, crea una base de datos, crea criterios, familias con 3 hijos, madres solteras, le das un subsidio, no sé, de cualquier cantidad que sea adecuada, la persona va al mercado, paga su alquiler y el que alquila tiene aún la motivación, el incentivo de alquilar. Entonces, ¿qué tenemos ahí? El Estado está ayudando a la gente, se está haciendo cargo de las necesidades sociales, el mercado sigue intacto y todo funciona mejor. Ejemplo contrario, el Estado controla los precios. El que está alquilando, el que tiene el apartamento no alquila y la oferta desaparece y a todos les va mal. Entonces, ¿cuál es, en mi opinión, más allá del nivel? Por ejemplo, si el Estado debe encargarse del 20% de las necesidades, del 60%, del 70%. Para mí la respuesta es cómo. Y yo creo que eso todavía muchas personas no lo entienden, ¿no? El cómo yo creo que no es cuánto, es cómo. Hay digamos, aquí en Colombia, por ejemplo, por parte de la derecha, comúnmente se escucha juzgar al presidente Petro como una persona de una ideología similar al de Chávez, ¿no? Sin embargo, uno se pone a revisar y uno dice que plantea Petro aquí para Colombia es muy distinto a lo que planteaba Chávez en Venezuela. Incluso Petro en un momento hacía una crítica al modelo, digamos, del extractivismo como tal, como eje fundamental de la economía venezolana. Aquí lo que se pretende es un poco salir de esa dependencia del petróleo y potenciar otros aristas de la economía como la agricultura. Incluso Colombia tuvimos una característica que es que en la derecha o los gobiernos de derecha durante todo su tiempo en ejercicio acabaron con un eje principal de la economía o de potenciar la economía es la vía férrea, por darle el impulso a un monopolio como el monopolio de los transportadores y acabaron completamente la vía férrea. Incluso lo que está haciendo ahorita el gobierno de Gustavo Petro es retomar, digamos, ese aspecto de potenciar las vías férreas o reactivar las vías férreas en el país para potenciar una economía distinta, potenciar incluso el mercado, porque pues si vemos ahorita las vías férreas que se activaron están incluso a servicio de grandes empresas. Incluso la misma Bavaria es la que está transportando la cerveza por las vías férreas. Entonces uno ve, digamos, ese discurso un poco acá de la derecha en Colombia, implanté el tema del mito del neoliberalismo, porque lo considero el neoliberalismo aquí en Colombia, la aplicación del neoliberalismo es prácticamente privatizar todos los servicios, los derechos que tenemos en el país, en caso particular el tema de la salud, entregárselo a unos privados, el Estado delegarle, digamos, esa función a privados, pero en esencia es un mito porque... Claro, porque también no funcionó. Es decir, en el caso de la salud para nosotros vemos los desfalcos de miles de millones de pesos cuando se entregan, digamos, a manos de privados el servicio de la salud. Y ahorita, pues, si el Estado trata de intervenir, entonces está mal visto. Es decir, bueno, se suponía que, pues, es entregarle, digamos, el mercado, por decirlo, el mercado de la salud ahora en ese momento a privados, pero privados que no pueden funcionar sin dineros públicos. Ahí me parece que lo que decía Francisco es bastante acertado porque no se trata, no, de desconocer el Estado, sino de cómo creamos esos mecanismos. ¿Cuáles son de cierta manera, los incentivos apropiados que debemos entregar para que las cosas funcionen, para que el Estado siga teniendo participación sin desconocer los papeles que también a veces el mercado puede cumplir de mejor manera? Inclusive en el caso, de hecho, sé que lo menciona William, trayendo un poco a colación lo que ha hecho el presidente Petro, ha sido inclusive diferente a lo que hizo Chávez en su momento y lo que ha venido haciendo Maduro subsidiando la gasolina. Estaba subsidiando el valor de la gasolina y el presidente Petro dijo, pero no, porque es que subsidiar el valor de la gasolina, de cierta manera lo que está generando es un subsidio a las personas más ricas, los que tanquean carros. De cierta manera, si usted tiene un carro, pues tiene para pagar su gasolina. Más o menos la lógica, ¿no? Naturalmente, eso va en contravía de lo que venía haciendo esas políticas chavistas, esas políticas del gobierno de Maduro actualmente. Petro sí
en cierta medida sí también ha hecho unos cambios significativos, ha desincentivado el depender de esos subsidios. Obviamente uno encuentra que también hay fallas cuando hay grandes subsidios, cuando también de cierta manera las manos privadas que dependen, como decía usted William, de esas rentas del Estado son tan corruptas y de cierta manera las utilidades que obtienen son a través de esas operaciones corruptas y mantienen de esa manera también sus empresas. Ahí uno dice, bueno, si le damos mucho poder al Estado y de cierta manera a las operaciones que hace el gobierno, me genera problemas, pero si también dejamos tanto poder a las empresas privadas, van a tener los mismos incentivos de volverse corruptos y de cierta manera de vivir de las rentas del Estado. No sé ahorita, Francisco, que sí. Para mí la gran pregunta es Estado-individuo. Para mí la gran pregunta es, ¿lo que el Estado está haciendo hace a los individuos más dependientes o más independientes? Entonces, para mí esa es la gran medida, porque por ejemplo, ok, los privados, ok, yo de alguna manera yo soy estoy un poco más a favor de la propiedad privada y la participación privada en la economía. Pero si el Estado está ahí para hacer a esos privados dependientes, esa no es la medida correcta. Esa no es la política correcta. Un ejemplo en medio de esto, yo no conozco obviamente la realidad colombiana en detalle, ¿no? Pero la política de sustitución de importaciones que tuvo lugar en Colombia, en Venezuela, en toda América, la política de sustitución de importaciones suena tan bien. Dejemos de importar y produzcamos nosotros mismos lo que necesitamos. Entonces llega el Estado y subsidia al privado, a la empresa privada. Pero ¿qué es lo que pasa? La empresa privada se hace dependiente y luego no quieren que quiten los subsidios. Medida equivocada. Esa medida no es buena. Cualquier cosa que haga el gobierno tiene que medirlo, en mi opinión, a través de esa pregunta. ¿Estoy haciendo a la gente, las empresas, al individuo más dependiente de mí o no? Si la respuesta es más dependiente, eliminado. El Estado no puede estar para apoyar indefinidamente a ninguna persona ni a ninguna empresa. Ese es el resultado del fracaso del gobierno. Si tengo a alguien que siempre depende de mí y luego la siguiente generación también y la tercera generación y la empresa por 50 años no puede sobrevivir sin recursos del Estado, sin conocer la realidad colombiana. Esa es mi opinión. Y en el tema de sustitución de importaciones, ese fue el problema. Las empresas terminaron dependiendo tanto, se lograron los procesos de apertura comercial y no eran competitivos. Escuchando a Francisco, la verdad, yo sí noto, o sea, un contraste muy grande en lo que Francisco nos habla de Venezuela y lo que nosotros somos como país, porque, digamos, Francisco habla de que el venezolano como tal siempre propende a lo social y tanto el chavismo como lo anterior al chavismo fue muy existencialista. Cuando aquí la sociedad, sin querer sonar feo, sufre un arribismo social que quizás usted teniendo necesidades prefiere pensar como el que tiene todo y sentirse bien alineado políticamente, ¿no? Aquí, digamos, como para entrar en contexto, el primer gobierno progresista que dice que es como una cuarta parte de un sueldo mínimo se le asigne a una persona mayor de 85 años, eso para la clase política como para la matriz mediática es una política chavista que nos lleva al socialismo, o sea, es un contraste bastante grande. Digamos, esa llave que usted dice que se abrió en lo social en Venezuela y que se desbordó, esa llave aquí no se abría, o sea, muy mínimo, ¿sí? Y la llave que sí se abría era la llave que tenía la clase política que la abría porque ellos son los que manejan la salud, manejan la recolección de basuras, todo lo que esté, todo anclado, entonces sí, La sí energía nota, eléctrica. sí para mí, digamos, es bastante, pues chévere ver ese contraste de estos dos pueblos. Ahora últimamente los dos gobiernos, tanto el venezolano como el colombiano, generaron un convenio entre PDVSA, si no estoy mal, y Ecopetrol frente al tema de gas y petróleo. ¿Cómo ve usted ese convenio entre estos dos países, entre Colombia y Venezuela? Bueno, el tema del gas y el tema del petróleo. Bueno, obviamente la alianza, bueno, hay muchos puntos de vista. Hay muchos puntos de vista. Yo no soy político y verdaderamente, pero si lo fuera, si fuera político y estuviera en Venezuela, yo le apostaría a la clausura, digamos, lenta y progresiva de la actividad petrolera. Me odiarían.
Me odiarían. Seguro. No, Ya no votarían por usted, Francisco. no votarían porque eso es el 90% de los venezolanos, por cierto, anótenlo allí, esto es lo que yo creo, no hay, de hecho no hay una encuesta sobre esto. El 90% de los venezolanos, o la gran mayoría, aún cree que el desarrollo del país gira en torno al petróleo, que la clave de la recuperación y de la futura prosperidad de Venezuela aún gira en torno al petróleo. Es decir, en ese sentido yo creo que los venezolanos aún quieren ir por ese camino, ¿no? Aún Y, queremos ir por camino, pero yo no, yo estaría absolutamente en contra. Desde ese punto de vista te diría, no me gusta la alianza. pero ahí, de hecho, quiero agregar a la pregunta, pues para que termine, y no quiero dejar ese tema que se me vino a la mente y que ha sido muy popular en meses pasados, el Esequibo. ¿Cuál es su opinión sobre la anexión del Esequibo al Estado venezolano? Y como ya se cambió hasta inclusive la cartografía, ¿no? En Venezuela, en los mapas, ya el Esequibo es parte de Venezuela. Independientemente de una postura ideológica, ¿considera usted que los venezolanos apoyan la anexión del Esequibo y por qué? Ardiente, ardiente. Por cierto, algo que me ha costado mucho en los últimos meses es cuando me consigo a alguien acá en Alemania y me dicen, hey, ¿por qué Venezuela ahora quiere el Esequibo? ¿Por qué quieren de repente apoderarse e invadir Guyana? Oh, Dios mío, qué dolor. Me duele mucho en lo personal, como venezolano, que por muchos motivos, por muchos motivos. Primero debo decir, cuando yo estudié, cuando yo estaba en mis años de primaria y desde siempre en Venezuela, los mapas han aparecido con ese pedazo de Guyana como parte de Venezuela. La historia que nos cuentan y que se ha contado en Venezuela desde hace 60, 70 años, Guyana es de Venezuela, sufrimos una injusticia hace 100, más de 100 años y lo estamos reclamando y algún día lo vamos a volver a tener. Primero, el tema no es nuevo, aparecen los mapas desde hace décadas y décadas. Todos crecimos de alguna manera con la esperanza, la expectativa de que algún día íbamos a volver a tener ese territorio. El venezolano añora eso, ciertamente. O sea, no es un tema reciente, ¿no? ¿Qué es lo que duele? De alguna manera, por lo menos a mí me duele ver, por ejemplo, ver las noticias internacionales de los grandes medios internacionales aliados en contra del chavismo. ¿Por qué? Porque es por eso, están aliados en contra del chavismo, diciendo Venezuela quiere invadir Guyana. En un giro repentino de su política, Venezuela quiere invadir Guyana. Y yo, qué dolor, porque da mucho dolor estar del lado por la política, por la política internacional. O sea, es decir, ok, como al mundo entero le conviene que Maduro salga, los grandes medios internacionales se alinean y dicen, ok, es Maduro, es un dictador, está con Rusia, van a invadir a Venezuela. Qué historia tan fea. La historia desde este lado es, sufrimos una injusticia hace más de 100 años. Alrededor de 120 años. La injusticia, digamos, es muy evidente. Estamos esperando resolver el problema de forma pacífica, o si, la historia general, y soñamos con algún día volver a tener eso. Pero por otro lado, nuevamente, lamentablemente, en mi opinión, los medios internacionales se han alineado contra Maduro, pero tampoco Maduro ha ayudado mucho, porque entonces dice cosas, hace entrever que incluso la opción militar está en el aire, ¿no? Pero ese es Maduro nada más. Los venezolanos jamás irían a ninguna guerra. El venezolano quiere estar disfrutando en libertad, comiendo, ir a la playa, reunirse con la familia. ¿Quién va a ir a la guerra? Por Dios. Solamente motivos electorales, ¿no? Pero lo que quiero decir, para concluir en ese punto, la opinión o lo que Maduro ha querido decir no representa a Venezuela, y lo que los grandes medios internacionales han dicho tampoco representa lo que es el caso históricamente para el venezolano. Entonces, por todos lados en mi opinión, está mal. Bueno, Francisco, no, pues eso al parecer, digamos, es toda la conversación. Yo creo que hay temas que se pueden uno echar 2, 3 horas más hablando aquí, haciendo también paralelos entre el tema de Venezuela y Colombia y
incluso otros fenómenos políticos de la región. Pero yo antes de terminar, yo sí quería hacer la mención de que pues gracias a Chávez me nació esa voluntad de querer ingresar a estudiar historia en la universidad. Ok, interesante. Sí, no, pues ya el 2005 más o menos, tenía que 14, 15 años yo en ese momento. En ese momento había algo que llamaba el aló presidente, ¿no? Incluso llegaba aquí a Colombia. Y mi papá, eso por lo general eran los sábados, creo que si no estoy mal. Y mi papá lo escuchaba. Y mi papá le gustaba escuchar a Chávez por la manera de como él, pues la carisma, ¿no? Propia de Chávez. Y lo escuchaba y yo empecé a escucharlo involuntariamente, ¿sí? Porque en el momento que uno 14, 15 años ahí políticamente no estaba definido, uno Claro, saliendo del colegio, pensando en otras cosas, ¿sí? En el momento quería ser Dragon Ball. futbolista profesional, ¿sí? Y al escucharlo a Chávez, pues me da como, o sea, lo que transmitía él, porque no solamente eran términos políticos, sino también en medio de sus discursos que duraban 3, 4 horas, tipo hacía citas de libros, retomando historia, la propia historia venezolana, incluso cantando, contando la historia a partir de canciones, y eso a mí me enamoró, a mí me dice, "Oh, este tipo es lo máximo". ¿Sí? Y dije, no, pues hay que estudiar la historia en Colombia también. Y eso me motivó a ingresar a la universidad, a tratar de formarme un poco en esto, en la historia, bueno, y en otras disciplinas también. Pero sí, quería como dar ese comentario ahí un poco al margen, un colombiano en ese momento desprendido de cualquier tipo de ideología política que pues tuvo esa influencia de Venezuela a partir de la figura de Chávez en ese momento, que pues como lo dije anteriormente, pues representó una figura muy importante en Latinoamérica. Para No, terminar, yo solo quiero agradecer a Francisco por su tiempo, por esta charla tan interesante, que si bien ideológicamente, como dijo Francisco, estamos en orillas un poco separadas, lo interesante es siempre que los diálogos se puedan prestar, de aprender obviamente de las otras perspectivas, que es para mí el ejercicio más importante, y sobre todo de debatir las ideas, que al fin y al cabo las democracias y el mundo o la libertad en el mundo se construye es a partir del debate de las ideas, de las diferencias, del respeto por la diferencia, por la diversidad. Francisco, no, pues gracias por acompañarnos aquí en el espacio. Para mí, en lo que respecta a Venezuela, pues yo sí soy de los que piensa el respeto a los modos de vida y sí quisiera que de cierta forma Venezuela no estuviera bajo el yugo de sanciones externas, bloqueos y diferentes armas políticas que utiliza la diplomacia mundial para que surja, pero no, interesantísimo intercambiar opiniones y nada, muchas gracias. No, por supuesto, gracias por la invitación. Siempre es un placer. Yo tuve tantas discusiones con Wilfred, siempre iban alrededor de estos temas. Mi conclusión debería ser política, o quiero que sea política, ¿no? A veces estamos en distintas esquinas del espectro político, pero el juego político no puede ser simplemente suma cero. Para yo ganar, tiene que perder el otro. ¿Es lo mío o es lo tuyo? No podemos desconocer al rival. El pecado, yo diría, así antes hablé del pecado original económico del chavismo, voy a hablar de su pecado original político. El pecado original político del chavismo es haber tratado de ser hegemónico, no escuchar a los demás, no detenerse, haber entrado en ese juego que solamente puedo ganar yo. El rival hay que aniquilarlo. Entonces, no caigamos en eso nunca. Siempre vamos a estar equivocados por ese camino. listo, Francisco, muchísimas gracias por participar en este espacio. Muchas gracias. Hasta luego y bueno, Hasta buen día y luego. buen Buenas noches ya, Francisco.